siguiente presentación revisaremos los análisis de datos cuantitativos. Esta presentación describe las consideraciones a tener para realizar un análisis de datos cuantitativos, así como los niveles de medición de las variables. Se revisarán algunas consideraciones para el análisis de datos, el nivel de medición de las variables y la clasificación de la estadística inferencial. Es muy importante tener ciertas consideraciones antes de realizar cualquier tipo de análisis de datos que tengamos. Este análisis se lleva a cabo con los datos resultantes de una investigación y depende, el tipo de análisis que vamos a utilizar depende del nivel de medición de las variables que nosotros utilizamos, que nosotros medimos, el tipo de pregunta que nosotros queramos responder en cuanto estemos realizando la investigación y la forma en que fue formulada la hipótesis. Para que nosotros podamos comprender a profundidad todo esto, necesitamos revisar qué es medir o qué es la medición. Es una asignación de símbolos, pueden ser nombres o números, a las diferencias que nosotros observamos en las cualidades o cantidades de una variable. Debemos recordar que no todas las variables que nosotros estamos ocupando son numéricas, muchas son cualitativas. Por lo tanto, cualquier diferencia que nosotros observamos y le damos un nombre a esa diferencia o un número a esa diferencia, eso es medir. Representa numéricamente cantidades y atributos o definen si los objetos caen en las mismas o en diferentes categorías con respecto a un atributo de medición. Es decir, nosotros tenemos ya una categoría, una forma en la cual nosotros vamos a clasificar nuestra medición y a partir de ello nosotros ponemos este número o esta representación en esta categoría y ello es medir. ¿Qué es el nivel de medición de las variables? El nivel de medición nos permite identificar las propiedades de medición, las cuales determinan el tipo de operaciones matemáticas que pueden usarse apropiadamente con dicho nivel, así como las fórmulas estadísticas que se utilizan para probar las hipótesis teóricas. Muchas veces algún tipo de variable no nos permite realizar más fórmulas estadísticas o no se pueden realizar ciertas operaciones matemáticas. Es por eso que desde un principio nosotros debemos determinar el nivel de medición de nuestras variables para saber qué tipo de análisis nosotros podemos realizar y qué cuestiones estadísticas podemos llevar a cabo sin errar. Existen 4 niveles de medición de variables. El primero que es el más básico, lo conocemos como escala nominal y es aquella en la cual los códigos solo indican diferencia de categoría, diferencia de clase, diferencia de calidad o diferencia de tipo. Estas categorías no tienen una relación de orden entre sí, entonces no están definidas por las operaciones lógicas mayor o menor, sino solo las de igualdad o diferencia. Entonces cuando nosotros hablamos de una escala nominal solamente pueden ser iguales a o diferentes a, no es mayor a. Tenemos aquí algunos ejemplos como el color de ojos, ¿no? Pueden ser azul, verde, café. No es mayor el azul que el verde, no es mayor el café que el azul. Son diferentes o son iguales. Lo mismo pasa con el sexo, con la profesión, con el estado civil, con la religión, con el sabor de helado favorito, con alguna carrera o profesión, entre otras variables que pueden estar incluidas dentro de nuestra investigación. El siguiente nivel de medición es la escala nominal. Esta escala designa ya categorías, también como lo veíamos en la nominal, también son categorías, pero la ordinal ya tiene la diferencia en donde ya se clasifican desde la mayor hasta la menor, de la mejor a la peor, de la primera a última. Es decir, ya hay un orden, ya hay una jerarquía que nos permite identificar si una de las variables o una de nuestras categorías es mayor que la otra. Por ejemplo, grados militares, organigrama de una empresa, por supuesto que el gerente va a ser mayor que el subgerente y va a ser mayor que el empleado. Escalafón de los profesores universitarios, nivel educativo, no es lo mismo primaria que secundaria, pero secundaria es mayor que primaria y eso lo vuelve ordinal. Entonces vamos a recordar un poquito que la escala nominal es aquella que solamente nos permite diferenciar o igualar y la ordinaria nos permite tener una jerarquía. El tercer nivel de medición de las variables es la escala intervalar.
esta escala ya posee características de las escalas nominales y de las ordinales. Es decir, hay categorías, hay mayor, menor, pero tienen una unidad numérica de medición definida. Ordena por rangos, también es conocida escala intervalar o escala de rangos. Se miden variables cuantitativas solamente en esta variable y la distancia entre dos puntos es igual y el punto cero puede ser arbitrario. El último nivel de medición y el más alto es la escala de razón. Esta escala tiene características similares a la escala de intervalo, pero posee un cero absoluto, donde una puntuación cero significa ninguno o ausencia de atributo. Por ejemplo, número de alumnos. Si decimos 0 alumnos es porque ningún alumno estuvo, está o participa. Lo mismo con el número de hijos, el peso, la estatura, el tiempo. Hasta aquí hemos revisado entonces los cuatro niveles de medición de las variables. Otra cuestión importante es cómo se clasifica la estadística inferencial. Ya en cursos pasados tuvieron la oportunidad de ver la estadística descriptiva y en este curso se abordará principalmente lo que es la estadística diferencial. Se clasifica en dos grandes grupos, que es la estadística no paramétrica y la paramétrica. Primero vamos a identificar y vamos a definir qué es la estadística no paramétrica. Es aquella estadística de distribución libre, se basa en frecuencias, en porcentajes y en rangos. Las pruebas de la estadística no paramétrica se enfocan en las diferencias entre las medianas y parten de un modelo que especifica condiciones generales en torno a la distribución de la muestra. Es decir, nosotros solamente tenemos números, tenemos cantidades, tenemos un porcentaje, tantas personas dijeron esto, tantas personas dijeron aquello, participaron 50% hombres, 50% mujeres y no hay más a partir de ahí. En cuanto a la estadística paramétrica, ya se sustenta en supuestos o parámetros y para poder emplearla es necesario cumplir con 4 principios que nos indican estadística diferencial. Uno, que la curva de distribución sea completamente normal, que sea una campana de Gauss, que haya homoscedasticidad o homogeneidad de la varianza, que la selección y asignación de los participantes haya sido aleatoria y que la variable dependiente debe ser por lo menos medida a un nivel intervalar. Entonces, si nosotros estamos realizando una investigación con un nivel de medición nominal u ordinal, pues por supuesto que no podemos ocupar estadística paramétrica. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos y podamos diferenciar perfectamente los niveles de medición de las variables. Este pequeño cuadro que pueden observar, pues es un pequeño resumen de lo que platicamos el día de hoy en esta presentación. Vienen los 4 niveles de medición de las variables, su definición, para qué nos sirven, cuál es la propiedad con la que cuentan, la estadística que utilizan y un ejemplo para que lo puedan identificar. Si desean profundizar en esta presentación, les dejamos algunas referencias para que puedan abordar a mayor profundidad.